nihilismo. El nihilismo, habíamos dicho, aparece, ya es una palabra latina, obviamente, que tiene que ver con nihil, que tiene que ver con la nada. Obviamente en la interpretación de Nietzsche da lugar a la carencia y falta de sentido, a la pérdida de los valores supremos. Nietzsche dice, bueno, ¿qué significa nihilismo? Que los valores supremos se desvalorizan. Todos aquellos valores que están instaurados en el mundo occidental, en la sociedad occidental, que generan un orden, que mantienen un sistema de ordenamiento social y que da sentido también a la comunidad. Lo que termina sucediendo ahí es que todo eso pierde sentido y obviamente deja de configurar la vida cotidiana, la vida humana. Esto de algún modo paraliza a los seres humanos que nosotros estamos conviviendo y nos hace obviamente reflexionar o, en caso contrario, intentar buscar de nuevo esos valores para aferrarnos de una manera más fuerte. Esto después, obviamente, el concepto de nihilismo se va a ligar muy fuerte con la idea de la muerte de Dios, la ausencia de Dios, que va a abordar también Nietzsche en un texto muy conocido que es La ciencia jovial, y a partir de La ciencia jovial, que es un texto de 1882, lo va a desarrollar más precisamente en Así habló Zaratustra, que lo escribe un año después, en 1883. Obviamente este problema del nihilismo como una enfermedad de nuestro tiempo, una enfermedad que comienza a avanzar a partir de la revolución industrial, con el avance primero de las ciencias y obviamente después de la técnica, cuestión que Heidegger obviamente después va a abordar. Va a decir, bueno, se está dando tanto lugar a aquello que antes se explicaba por medio de la creencia, por medio de la fe, por medio de estos valores, ahora se hace una fuerte inclinación al progreso y obviamente también a estos supuestos hipótesis científicas. Entonces, bueno, ¿qué lugar va a ir quedándole entonces a esta figura de Dios, de Padre, de ley? Acá también en esta crítica que va a hacer Nietzsche y en este análisis sociológico, psicológico de la sociedad occidental que lleva a cargo Nietzsche con respecto al concepto de nihilismo, que ¿por qué también lo ligamos a este concepto de nihilismo, de nihil, de nada, que viene con raíz latina? Con Dostoyevsky, obviamente los personajes de Dostoyevsky, hay personajes nihilistas que tienen que ver con el progreso, que tienen que ver con llevar Occidente a Rusia, llevar el avance de los ferrocarriles, llevar la política francesa, por ejemplo, a Rusia. Esto tiene que ver con unas reformas que llevó a cabo Pedro el Grande y toda esta toma de política exterior y de tratar de introducirlo al mundo ruso trae obviamente ciertas teorías innovadoras que van en contra del conservadurismo, que van en contra de los valores antiguos de Rusia. De hecho, hablando de la figura del doble, hay una contraposición en lo que es la fundación de San Petersburgo, justamente de Piotr, de Pedro, esta ciudad, que tiene que ver con el extranjerismo también de San Petersburgo, a diferencia de Moscú, que representa los valores rusos antiguos, que tienen que ver más con una mistificación, con el tema del bosque también, y que va en contra también con lo autóctono, con el pueblo, con estos valores del campesinado. Entonces ya también hay una contraposición entre occidentalistas en San Petersburgo y ese extranjerismo, y Moscú con los eslavófilos y el conservadurismo de esos antiguos valores. Alguien que pone en tela de juicio o que empieza a preocuparse por el tema del nihilismo, esta carencia de sentido, esta falta de sentido que se está viviendo en la ciudad de San Petersburgo, es
Turgeniev con una novela que se llama Padres e Hijos, donde es una lucha generacional entre los hijos reclamándole al padre no haber llevado a cabo ciertas modificaciones, ciertos planos políticos, reformas económicas, reformas con respecto al campesinado y demás. Todo esto, obviamente, que aborda Turgeniev en Padres e Hijos como un problema cultural atravesado de una falta y una ausencia de sentido, es abordada por Dostoyevsky en personajes como Raskolnikov, que no está de acuerdo, que es un estudiante que está desarrollando una idea, una teoría con respecto al orden de los seres humanos, a cómo tendría que haber ciertas modificaciones racionales y el modo y cómo tendría que cambiar el modo de actuar y de influir en la sociedad en la que Raskolnikov está inmerso. Son ciertas ideas nihilistas que al mismo tiempo están en contraposición, en pugna, en tensión con ciertos personajes que se aferran a creencias todavía muy fuertemente cristianas, ¿no? Entonces va mostrando a lo largo de las obras Dostoyevsky también esta problemática del nihilismo que aparece en Turgeniev en la novela Padres e Hijos. Lo que es curioso y lo que es interesante es cómo la literatura, el arte y la literatura está un paso adelante de la filosofía, en este caso, que aborda ya la problemática del nihilismo. Cuestión que Nietzsche va a retomar, no necesariamente a partir de Dostoyevsky, pero después Dostoyevsky le va a dar una impronta importante al pensamiento, a la configuración del pensamiento de Nietzsche. Entonces, cuando termina de formular esta teoría sobre el nihilismo, dice, bueno, estos valores que nos daban sentido en su momento a Rusia, o los valores que daban sentido a Occidente, a Alemania, dice, bueno, ya al final, en esta situación en la que nos encontramos inmersos, no sabemos para qué hacemos lo que hacemos, para qué vivimos de tal forma, para qué respetamos las costumbres que tenemos, cuál es el sentido de ciertos valores, de cierto orden. Entonces todo esto comienza a replantearse. Es interesante entonces cómo la literatura está un paso adelante, como dijimos recién, de la filosofía, porque generalmente y hasta el momento la literatura venía trayendo las problemáticas de la filosofía, poniéndola en las distintas novelas. Por ejemplo, todo lo que desarrollamos sobre el problema de la ilustración y también del romanticismo en las corrientes anteriores. Algo que quería traer y ligado justamente a la problemática del nihilismo para continuar ya con esta clase y poder meternos de lleno en la psicología también de Dostoyevsky y de Nietzsche, es el concepto de polifonía. La polifonía es un concepto que crea Mikhail Bakhtin, y Bakhtin de alguna manera también en su interpretación sobre las novelas de Dostoyevsky lo que termina haciendo es generando un lugar nuevo, creando un lugar nuevo para ubicar a las novelas del propio Dostoyevsky. Recordemos y pensemos lo siguiente. Cuando Dostoyevsky publica su primera novela, que es Pobres Gentes, ahí obviamente, como se sabe, una fuerte influencia de Pushkin, una fuerte influencia de Gogol, por ejemplo, y dice, bueno, puede gustarte o no gustarte Gogol, puede gustarte o no gustarte Pushkin, pero la gente en Rusia leyó a ambos autores. Entonces reconoce una fuerte influencia de Dostoyevsky por parte de esos autores, y lo que termina haciendo Bielinski, que es un crítico de la época, dice, bueno, terminan en hacer un nuevo Gogol, un nuevo escritor que tiene muchísimo talento y que se va a dedicar a las problemáticas sociales. En la segunda novela
que publica, que es El Doble, se genera una tensión porque Dostoyevsky, entre comillas, se aleja un poco de la problemática social en general y se adentra un poco más en la problemática psicológica de los personajes. Sobre todo Goliatkin, que es el personaje principal de la novela El Doble. Ahí Belinsky un poco se aleja y deja de defender, en todo caso, a Dostoyevsky como ese gran futuro escritor que promete Rusia, ¿no? Entonces dijimos que tanto esa problemática social de pobre gente como esa problemática psicológica de El Doble, en las novelas que van a seguir, van a quedar inmersas a dos problemáticas, porque obviamente ya en la época las críticas sobre sus escritos le llegan a Dostoyevsky y El Doble intenta reescribirlo en varias oportunidades. De hecho hay publicada una edición de 1866 y una edición de 1846, es decir, con 20 años de diferencia, dos ediciones distintas. Entonces, en este análisis que va a hacer Bakhtin, va a decir que, bueno, algo que permite con esta polifonía, que quiere decir que hay una pluralidad de voces, incluso que hasta el momento no estaba, ¿no? Que un personaje representa una voz, representa una postura, representa una idea, y esa idea va a quedar, digamos, como un solo sonido, ¿no? Una monotonía que va, incluso que esa voz del personaje principal va a representar las ideas del mismo autor. Es decir, como si dijéramos, lo que dice Goliatkin en la novela El Doble, o aquel escritor de las memorias en Memoria del Subsuelo, si no fuera por Dostoyevsky o antes de Dostoyevsky, diríamos, bueno, eso que está escrito ahí es lo que realmente piensa Dostoyevsky. Pero Bakhtin se da cuenta que no, que la habilidad que tiene Dostoyevsky en sus escritos le permite poner sobre el escenario o poner en escena una pluralidad de voces. Justamente es lo que después va a representar, tiempo después, la novela Los Demonios. Esos demonios son ideas que encarnan distintos personajes y que cada uno lleva al extremo esas ideas y esas representaciones, esas teorías que cada uno va a tener. Por ejemplo, en la novela de Los Demonios va a aparecer un grupo de padres, entre comillas, que justamente, de hecho, algunos son padres después de otro grupo de adolescentes, que es un grupo de nihilistas. Entonces esos padres justamente tienen, y generalmente cuando hablan utilizan frases en francés, tienen toda una suerte de teoría política muy romántica, pero la cuestión es que sus propios hijos, estos hijos nihilistas, revoltosos, que intentan incendiar todo y llevar todo al extremo, llevar a cabo también homicidios, pactar y complementar su plan de revolución, ligarlo también al suicidio de Kirillov, que es uno de los personajes centrales de la novela de Los Demonios. Y cuestión ahí es que hay un enfrentamiento entre lo que son los padres, un enfrentamiento entre que son los hijos, y después otra serie de personajes también que van a representar toda el nihilismo, los efectos del nihilismo en tanto destrucción, y dicen, bueno, hay personajes que van a criticar muy fuerte el nihilismo, y ahí te das cuenta de, por ejemplo, que no es Dostoyevsky que defiende la postura nihilista. Estos nihilistas critican de manera tajante a aquellos que tienen creencias en el cristianismo. Entonces ahí uno también se da cuenta que no hay un esmero en todo caso de Dostoyevsky por querer poner una voz sobre otra. Cada una tiene y comparte una posición distinta. El nihilista, el padre conservador, el que es ateo, el que tiene la fe en el amor, en el cristianismo, en la redención, en el perdón. Todo esto se genera en eso que es
demoníaco, ¿no? En todo caso que está planteando acá Bakhtin con el tema de la polifonía. Como dice en la cita que les compartí, dice, proviene de la música, y es empleado para designar las diferentes voces, y también que Dostoyevsky rompía con esta novela monológica tradicional, implementando esta multiplicidad de voces, ¿no? Después está la definición, no, acá quedó cortado, se lo comparto de vuelta, que dice, le define polifonía con pluralidad de voces y conciencias independientes, inconfundibles. Entonces, esta problemática de la polifonía dice, bueno, el narrador de las memorias del subsuelo es un personaje independiente de aquello que puede llegar a pensar o no Dostoyevsky con respecto a esa crítica al racionalismo. Lo mismo sucede después con Nietzsche, hablando de Zaratustra, y dice, bueno, cada vez que termina un diálogo de Zaratustra, dice, así habló Zaratustra. ¿Ese Zaratustra es Nietzsche? Y no necesariamente. De hecho, es en esta habilidad de la escritura que nos... Y esto es muy platónico, ¿no? Los diálogos de Platón, pensemos, no sé, por ejemplo, en El Banquete o República, estos diálogos donde tenemos una serie de personajes y nosotros generalmente empatizamos con Sócrates. Ahora, ¿es realmente lo que dice Sócrates, el Sócrates de Platón, es realmente lo que piensa Platón en su teoría? ¿O podemos encontrarnos con... ¿por qué no empatizamos con Alcibíades o con otro personaje? ¿O no empatizamos en realidad con, en vez de empatizar con Raskolnikov, el personaje principal de Crimen y Castigo, por qué no hacemos empatía con el policía que intenta hacer que Raskolnikov confiese el crimen? Y en realidad en una primera lectura generalmente a la gente es como que ese personaje le cae mal, ¿no? Y empatizamos con ese Raskolnikov que lleva a cabo un doble delito, por decirlo así, que es el asesinato de la usurera y el crimen ideológico en la cual él está asesinando o cometiendo un crimen en ese cambio en los seres humanos, en esa distinción que hace entre aquellos que son un ser humano napoleónico que puede irrumpir sobre todos los límites, irrumpir sobre todas las reglas, destruir y crear a piacere, frente a otros personajes o otros seres humanos que no son más que un mero piojo. Ese es el doble crimen ahí que está, ¿no? Y que de hecho, en esa teoría que va a plantear y que ahora también ya nos vamos a introducir en eso, es decir, bueno, finalmente el preguntarse si es capaz de soportar irrumpir con esos límites, si tiene permitido romper con esos límites, es lo que le está demostrando al propio Raskolnikov que no es un genio, que no es un Napoleón y que no es un ser humano superior. Porque dice, y Nietzsche después lo describe bien con esta idea del superhombre, del ultrahombre, del Übermensch, cuando dice, bueno, el creador, el verdadero artista, aquel que sabe dominarse a sí mismo y tomarse entre manos y introducir sentido a la existencia frente a este nihilismo, dice, no se pregunta si tiene permitido, si le es digno, va y lo hace. Y no tiene ese remordimiento, esa culpa, que curiosamente también Nietzsche, en relación a la problemática de Dostoyevsky, es como, bueno, este Raskolnikov que no soporta el haber cometido ese crimen ideológico, lo carcome cierta culpa, ¿no? Y busca entonces abrazar un personaje como Sonia, donde en el amor, en el perdón, en ese gesto, en esa donación, en esa fe, en esa creencia, en eso fuerte,
puede aferrarse y encontrar que, de nuevo, un orden, un eje, ese valor antiguo, ¿no? Es decir, bueno, quisiste romper con todo eso y como no soportaste, volviste al punto anterior, al punto cero. Pero incluso volvés aferrándote más fuerte. Entonces, en esa problemática de nihilismo, es lo que Nietzsche después va a intentar resolver de la siguiente manera. Dice, bueno, sabemos que intentando romper con esos límites y con esos valores, corremos el riesgo de fracasar y volver a aferrarnos de manera más fuerte a aquello de lo que tanto renegamos, ¿no? Y es una problemática que obviamente también aparece muy fuerte en los hermanos Karamazov. Todos estos hijos que desean matar al padre y ninguno ejecuta ese acto. ¿Por qué? Por miedo a la responsabilidad, por miedo a esa culpa psicológica, esa condena también social. Decía, bueno, todos implícitamente lo desean, pero nadie se anima a hacerlo, ¿no? Después, el otro hijo, bastardo, que termina asesinando al padre y dice, bueno, pero ustedes, está bien, yo ejecuto el acto, lo mato, pero ustedes son todos cómplices míos en el sentido de que toda su misma fuerza, su mismo deseo, permitió y allanó el camino a que eso pase. Pero ¿por qué no lo hacía? Incluso cuando el padre no estaba en la casa, era el hermano mayor el que de algún modo representaba también todo ese eje y esa estructura piramidal de valores, ¿no? Era el hijo mayor, era el más parecido en todo caso a ese padre. Y bueno, ¿no? Después las contracaras y las pluralidades, pero toda esta tensión, ¿no? Que se va generando frente a ese nihilismo. Entonces Nietzsche dice, bueno, el verdadero, aquella persona que puede consumar en sí mismo el nihilismo, poder dejarlo detrás de sí, bajo sí, dice, que puede superar esta enfermedad de nuestro tiempo, es aquel que no se pregunta si puede hacerlo y directamente lo hace, y al mismo tiempo también no está paralizado por esa culpa. Que, no recuerdo si lo dijimos, que en alemán la palabra culpa es Schuld, y que significa culpa y deuda. Entonces en los rezos también del protestantismo, cuando decimos por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa, es también por tu deuda. Y pensemos que esa deuda de que Dios ha muerto, esa deuda del pecado original también, es una deuda impagable. Es una deuda, dice Nietzsche, en la que constantemente estamos. Porque no, cualitativamente no podemos saldar esa deuda. Entonces, esa cruz de los valores, de las imposiciones morales, te está carcomiendo, te está pesando todo el tiempo, ¿no? Por eso es interesante esta pluralidad de voces, de cómo hay esta intención de traspasar la ley, de traspasar la regla. Obviamente, ¿no? Y también esto me parece que Foucault lo toma muy bien en textos como Vigilar y Castigar, y en adelante, cuando analiza todo el tema de la microfísica del poder y de las relaciones de poder. Lo ve muy interesante, ¿no? En Vigilar y Castigar dice, bueno, obviamente cualquiera que va a cometer un delito, cualquiera que va a cometer un crimen, primero lo hace porque tiene cierto sentimiento de impunidad. Y segundo, porque cree que además, transgrediendo esa ley, irrumpiendo con esas normas, va a sacar un beneficio. Cuestión que también ya está, obviamente, en la apología de Sócrates y demás, ¿no? En esto de decir, bueno, hay un sentimiento de impunidad y también un sentimiento de querer lograr un beneficio. Ahora, si hay un castigo, ese castigo, esa culpa de los mandatos morales, dice, bueno,
ya estás inmerso en una lógica de una deuda impagable, que es esto, ¿no? Más allá de que te puedan mandar a Siberia 10 años por el asesinato de una usurera o de una persona cualquiera, hay otra deuda que por más que estés esos 10 años ahí, o sin estar castigado esos 10 años en Siberia, no lo vas a pagar nunca, nunca lo vas a saldar. Por eso, frente a esa culpa, frente a esa deuda, esta idea de Dostoyevsky de sumergirte en la fe, ¿no? De sumergirte en la creencia. En cambio, en Nietzsche, de ir por el campo estético, por ir por el campo del arte, por ir por la vía de la creación, de la vitalidad, del amor fati, el amor al destino, ¿no? El amor a las cosas, al devenir. Ahí dice, bueno, a veces las cosas que uno quiere, que nosotros queremos o que creemos que es lo mejor, ese amor a la vida nos va enseñando que en realidad merecemos y recibimos otras cosas porque la vida, esa physis también, esa naturaleza de la cual nosotros venimos, nos está enseñando otra cosa, nos está mostrando algo distinto, que no logramos comprender, pero estamos inmersos en esa otra lógica de la naturaleza. Entonces, también esta polifonía, puede haber un solo personaje, pero sin embargo, ese mismo personaje, en su diálogo interior, en su diálogo consigo mismo, nos puede mostrar incluso una pluralidad de voces. Podemos tener un personaje solamente como el de Goliathkin, que si bien se relaciona con personajes que también trabajan en la misma oficina y que son funcionarios, y aparece su doble, etcétera, etcétera, encontramos momentos en las novelas en las que el personaje principal o algún personaje tiene un diálogo psicológico, ¿no? Comienza a plantearse, decir, no, debería hacer tal cosa, entrar a tal lugar y decir esto y lo otro y hacer esto y aquello. Y al mismo tiempo se contradice completamente. Y después de postular una idea, de contradecirse, está impulsado y va y hace otra cosa completamente distinta. Todo esto nos muestra como distintos rasgos psicológicos y facetas de máscaras, caras de un mismo personaje, de una misma persona. Es decir, bueno, según la situación, según la circunstancia, ¿qué máscara utiliza una persona, ¿no? Un personaje. Pensemos que también en estas reformas de Pedro el Grande, dice, bueno, se establece, además se establece, además de traer de Europa las costumbres y la cultura a San Petersburgo, también establece esta tabla de rangos, ¿no? Esta tabla de posicionamientos que, obviamente, a mayor valoración del Estado, a mayor valoración de la figura del zar, un mejor estatus, un mejor rango dentro de un trabajo estatal, ¿no? Entonces, estos funcionarios se van luchando constantemente y pisándose las cabezas los unos a otros por obtener un mejor reconocimiento, por esta lucha del orgullo. Y esto se ve demasiado en las novelas de Dostoyevsky, esta problemática introducida a partir de la reforma de Pedro el Grande, esta tabla de rangos. Es decir, todos luchan por tener un mejor puesto y esto implica tener buenos modales, relacionarse con cierta aristocracia, tener su familia, su mujer, sus criados, etcétera, ¿no? Cumplir con, obviamente, la ropa, la vestimenta, con quién rodearse, con quién codearse, etcétera. Todo esto obviamente está Raskolnikov escondido en un cuartucho ideando cómo poder destruir todo este sistema burocrático, todo este orden de
este orden social y otros personajes que luchan constantemente únicamente en mantener este sistema y sacar beneficio a partir de ello. Hay personajes que se adaptan a esos modales, a esos buenos modales, esa educación. Pensemos en la novela, por ejemplo, El Jugador, que de hecho habla del problema de la ludopatía del propio Dostoyevsky, ¿no? Dice, mientras se encuentra alrededor de la mesa de juego y reflexiona, dice, observa y estudia cómo describir la ruleta, cómo hacerse el juego, cómo introducirse en ese juego, pero al mismo tiempo también dice, ojo, los modales en el juego y en el casino, es decir, ¿cuánto voy a apostar? No vaya a ser cosa de que piensen que estoy desaforado, que estoy descontrolado en mi entusiasmo y en mi éxtasis por el juego. Entonces, hay como cierta escala de cuántas fichas voy a poner. Si pierdo, mantengo la postura. No vaya a ser cosa que se estén dando cuenta que me preocupo porque estoy perdiendo plata. Eso sí, apuesta, pierde el último que tiene, dice, bueno, me retiro, me voy tranquilo, decentemente, a las 2 cuadras, sale corriendo a la casa de empeño a dejar el reloj. O sale corriendo y vuelve a la casa a buscar algún mueble o a pedirle plata a la mujer o a quien esté y volver otra vez al juego, ¿no? Y esto tiene que ver también con aquello que mencionábamos y que hablábamos con la noción del tiempo, ¿no? Y que hablamos del tiempo, el tiempo de juego y ese espacio de juego. Como ese casino, en esa descripción tan biográfica de la ludopatía de Dostoyevsky, cómo cambia esa vivencia del espacio, cómo cambia esa vivencia del tiempo ahí, ¿no? Porque pierde noción completamente en este primera postulación que hablamos de esta tabla de rango, de estos modales, pues obviamente, ¿no? Una mesa para los que apuestan con cierta aristocracia, donde las apuestas son de cierto nivel, cuestión que obviamente esto continúa, ¿no? En esta descripción que hace tan fervientemente Dostoyevsky acá, y dice, bueno, y después una mesa para otros que no pertenecen a ese rango social. Entonces, ¿no? Todas estas cuestiones que va describiendo en los modales, es decir, bueno, finalmente también en ese instante, y esto aparece también muy fuerte en Nietzsche, es decir, en estos instantes en los que me estoy apostando, ¿qué estoy jugando, ¿no? También, ¿qué vivencia del tiempo estoy teniendo en este arrojar los dados? Acá les comparto, por ejemplo, una cita que dice Alexei, que es el personaje principal acá, dice, mientras se encuentra alrededor de la mesa de juego, reflexiona. Yo observaba y estudiaba, no para describir la ruleta, sino para hacerme al juego, adentrarse al juego, ¿no? Y esta configuración de juego, que no recuerdo dónde tengo el libro, bueno, hay 2 libros, que es Homo Ludens de Huizinga y después está en el texto de Verdad y Método de Gadamer, aparece toda esta cuestión donde dice, bueno, ojo, porque no querer jugar es un estar ya jugando, ¿no? Es una toma de posicionamiento frente a las cosas. Y esto tiene que ver después con algo que Heidegger va a tomar como decir este estar en el mundo, este ser en el mundo. Bueno, ser en el mundo es un estar ya jugando, si se quiere. Ahora nosotros, en cierta manera, podemos elegir cómo queremos jugar o cómo no vamos a querer jugar. Incluso aquel que quiere sabotear el juego tiene su postura. Es el jugador que sabotea el juego, ¿no? Y de hecho, en este intento de querer mantenerse en ese estado de juego, implica ciertas reglas y ciertas normas para que el juego no caiga en un absurdo. Entonces todo esto aparece en la novela. Y dice, bueno, para saber cómo conducirse en el futuro y esta pérdida, y en esto de detenerse a observar el presente, cómo está ordenada la mesa de juego, para solucionar en el futuro un pasado atroz, dice,
En el instante de juego se concentran todas las posibilidades, la libertad latente de conseguir dar el salto cualitativo o al menos la creencia de estar puesto en ese estado de juego. En ese momento de querer arrojar los dados, también aparece algo que tiene que ver casi con algo mágico, ¿no? Es decir, en el modo, si estoy convencido o no, en el instante en el que arrojo los dados, ya de alguna manera estoy destinando a cómo van a caer esos dados. También, ¿no? Todo esto místico que va rodeando a la cuestión del juego, ¿no? Y esto de ya no importa lo que me está rodeando alrededor, ¿no? Cómo van perdiendo toda esa noción de espacio-tiempo. Y esa magia en el, bueno, tiro y condiciono, en el modo en el que estoy tirando. ¿Creo o no creo en esa tirada? Y al mismo tiempo también, en ese presente, en ese instante de arrojo, que ese arrojar los dados tiene que ver con cómo yo me estoy arrojando en situación. Dice, ojo, porque estoy perdiendo este presente porque también a partir de todas las condiciones pasadas que de alguna manera me interpelan y justamente de manera y generalmente inconsciente, ese subsuelo, ese instinto, eso pulsional, está ahí actuando en ese presente, en esa ludopatía, en ese intento consciente de querer conservar los modales por esa tabla de rangos que afecta la vitalidad, diría que afecta justamente, ¿no?, esta idea de malestar en la cultura de Freud. Bueno, todas esas limitaciones van contra mi instinto, van contra mi vitalidad, van contra mi subsuelo, y en el presente tengo que ahí resguardar entre eso pasado inconsciente que está pulsando todas esas experiencias de vida que de alguna manera están condicionando ese presente, y al mismo tiempo estoy condicionando lo que va a venir, ese futuro. Pues si bueno, si pierdo todo, dice el jugador, igual este convencimiento de lo voy a recuperar, lo voy a ganar de vuelta. Y muestra esa cierta compostura, a las 2 cuadras se arrepiente, ya al no estar siendo condicionado por todo ese estatus, por todo ese orden y ese sistema burocrático, no, sale corriendo, empeña los muebles, empeña el reloj, pide plata, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ahí también esa problemática del juego es más que interesante, porque obviamente también en filosofía, ¿no? Y Nietzsche lo recupera sobre todo de Heráclito, el tema del agón, que tiene que ver con una lucha, una tensión de opuestos entre arrojarse al juego, no arrojarse al juego, pero al mismo tiempo también en esta idea de y en esta problemática que tiene que ver con la danza, que tiene que ver con el movimiento corporal del juego, de la danza ritual, de un cierto juego del lenguaje corporal, de un lenguaje simbólico, el tema del círculo y el tema de, obviamente, este agón y esta tensión, esta lucha, que a lo mismo que lo toma de Heráclito, este agón, esta tensión, esta lucha de contrarios, este fuego eterno que no busca apagarse, es después esta pugna psicológica de los personajes de Dostoyevsky y también esta pugna estética entre lo apolíneo y lo dionisiaco, donde ni lo apolíneo intenta vencer a lo dionisiaco, ni lo dionisiaco apagar a lo apolíneo, sino que se liga uno con el otro, y en esa lucha de opuesto, de contrario, lo que le permite al otro seguir elevándose y avanzando, ¿no? Volvamos un poco a esta cuestión de la psicología, porque es interesante cómo a partir de los elementos psicológicos que presenta Dostoyevsky, Nietzsche se va a servir para criticar a la época moderna, sobre todo a Kant, ¿no? Porque Kant, en la crítica del juicio,
dice, bueno, la metafísica no es ciencia porque todavía indaga sobre terrenos y se inclina a indagar sobre terrenos en lo cual la razón no puede dar explicación alguna. Y entre ellas aparece esta idea de Dios, ¿no? Ahora bien, se dice mucho que aquello, eh, aquella oscuridad, aquel caos en el que la razón se siente atraída y que intenta obviamente querer dar explicaciones filosóficas, eso que Kant en la crítica, en su primera crítica, saca por la puerta, en la crítica de la razón práctica lo hace entrar por la ventana. En el sentido de, para poder vivir en comunidad, para poder vivir en un cierto orden social, dice, bueno, hay que actuar con este imperativo categórico que es un deber ser. Y ese deber ser moral es obedecer a ciertos mandatos morales y actuar de cierta manera que toda la gente obviamente esté condicionada por mi modo de actuar. Si yo, bueno, lo habíamos hablado, ¿no? Esto de si uno hace mal y toda la gente hiciera eso, entonces no se podría vivir de ninguna forma. Entonces, por ley, por conciencia, por imperativo categórico, debo actuar haciendo el bien, para que eso se convierta en una regla. Dios, ley, padre, ¿no? Toda esta idea de la culpa. Es decir, bueno, aquello que expulsó por la puerta en la primera crítica, cuando habla de la razón práctica, vuelve a introducirse, ¿no? Entonces, acá se genera esta cuestión de si, bueno, tenemos un imperativo categórico, tenemos un orden moral, tenemos esa imagen de Dios que nos condiciona superficialmente o en el mundo social, pero hay algo que a mayor, esto es lo interesante, dice Nietzsche, a mayor represión tienen los individuos, tiene el ser humano en la vida exterior, más profundidad se alcanza en la interioridad. Y acá les voy a compartir unas citas interesantes con respecto a esta cuestión psicológica que, bueno, primero, las influencias en la psicología de Nietzsche, que dice la psicología de Nietzsche se sitúa entre la de Schopenhauer y la de Freud. Obviamente podemos hacer una escala entre Dostoyevsky influenciando a Nietzsche y Dostoyevsky Nietzsche influenciando a Freud. Una psicología de filosofía que tiene que ver, obviamente se gana terreno cuando Nietzsche se aleja de la problemática estético-política, va ganando cierta pedagogía, va ganando cierta influencia psicológica, ¿no? Entonces, habría dos cuestiones, un estudio antropológico y otro que tiene que ver con una teoría terapéutica que va a estar más ligada con el rol del sacerdote y el sacerdote en tanto confesor. Esto va a aparecer ya en la filosofía tardía también de Nietzsche. Entonces esas son un poco las influencias y acá aparece esta pregunta central, ¿no? ¿Qué sabe el hombre realmente de sí mismo? Entonces ahí aparece muy fuerte este diálogo, por ejemplo, del personaje de Memoria del Subsuelo consigo mismo, ¿no? Pues exponiendo, explicitando sus memorias, ¿no? Sus pensamientos. Dice, bueno, no es solamente un descenso al pozo de nuestro propio ser resulte peligroso, a ello se añade que podría considerárselo igualmente prescindible, ya que todo da, sin embargo, testimonio de nuestro ser, nuestras amistades y enemistades, nuestra mirada y apretón de mano, nuestra memoria y lo que olvidamos, nuestros libros y los trazos de nuestra pluma. Es interesante también porque aparece esta cuestión de la función de la memoria incluso. Es decir, ¿qué pasaría, esta pregunta, ¿no? ¿Qué pasaría si recordáramos absolutamente todo al estilo de Funes el Memorioso, ¿no? O sea, ese exceso de memoria no permite la acción, porque se recuerda todo, se puede volver a describir todo,
y eso termina anulando la acción, la posibilidad de accionar. Entonces, ahí justamente en la segunda intempestiva, Nietzsche después va a decir, bueno, ¿qué tipo de historia es la que nosotros necesitamos para la vida? ¿Cuál es la función de la historia para la vida? Porque recordar todo nos paraliza y no nos permite accionar, pero tampoco podemos vivir. Si bien los animales son felices, dicen, no podemos vivir en esa felicidad ingenua. Entonces, ¿qué tipo de memoria? Y esto después, yo no soy especialista en ese tema tampoco, pero aparece esta cuestión, ¿no? De los mecanismos de defensa del que describe Freud en el tema del psicoanálisis, ¿no? Es decir, bueno, al final reprimimos cosas y eso nos olvidamos ciertas cosas, las reprimimos porque eso de algún modo nos cuida, ¿no? Si no, es esto, ¿no? También desde la filosofía, lo siniestro, lo horroroso, lo que nos genera asco, lo que nos genera náusea, ese ser para la muerte, que diría Heidegger, es decir, bueno, es nuestra posibilidad de todas las posibilidades, nuestra posibilidad más auténtica, la que podemos morir. Ahora no podemos vivir las 24 horas pensando en que nos vamos a morir, si no lo vivimos. De hecho, había, como nota de color, había un sketch de Capusotto que el tipo va a cruzar la calle y se filma y dice, ojo, porque puedo morir. Y se filma todo el tiempo, ¿no? Diciendo, bueno, mostrando esa posibilidad más propia, más auténtica. Decir, bueno, está bien. Eso, cuando entramos en ese instante de reflexión, cuando entramos en ese instante incluso de la angustia, decir, bueno, lo que nos permite es adquirir cierta autenticidad, cierto carácter de, sí, bueno, está bien que esto es mi posibilidad, que me condiciona, que tengo este rasgo de finitud, pero me tomo entre manos y cómo me asumo frente a eso. O intento, ¿no? Como hemos visto que ha aumentado y que con el tema de la cuarentena y demás, se incrementó, se intensificó esta cuestión de le escapo al aburrimiento, le escapo al tiempo de ocio, le escapo al descanso y busco continuamente actividades para no introducirme en el pensamiento, para no dialogar con el otro, para no reflexionar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces me cargo de actividades, me cargo de cosas y trato de evitar esa idea del aburrimiento, ¿no? Entonces pasa esto, ¿no? ¿Cuál es entonces esa armonía entre el saber y el olvido, ¿no? Ahí aparece muy fuerte esta cuestión entonces de la memoria. Y es este diálogo también y este cruce entre lo inconsciente y el consciente. Y que los personajes, estos en todo caso esos rasgos que le permiten, estos rasgos de los personajes de Dostoyevsky que permiten mantener esta psicología y esta polifonía, esta pluralidad de voces en una sola figura. De hecho, y en esto tiene que ver también con esta profundidad interior, a mayor intensidad y represión a nivel social y a nivel superficial, mayor profundidad a nivel psicológico y a nivel interior, ¿no? Y por eso dos cosas. Primero, la importancia del arte y sobre todo de la música para Schopenhauer, para Nietzsche. En esta idea de sin música la vida sería un error. Porque la música, aquello interior, aquella intuición que podríamos tener de nuestro sentido de la existencia, lo podemos alcanzar, dice Nietzsche, por vía de la música, ¿no? Lo toma de Schopenhauer esto. La música como lenguaje universal, no importa en qué idioma esté cantado. Sin embargo, ahí hay un mensaje, algo que nos despierta
aquel anhelo, aquella intuición y que nos conecta con algo por vía interior, que nos conecta con algo que de alguna manera nos transmite cierto mensaje, ¿no? Que nos liga a cierto sentido de la existencia. Y por el otro lado está esta cuestión de a mayor represión a nivel de lo social, como dijimos, este diálogo interior del sujeto que le va a permitir mostrar algo que en Zaratustra está muy bien descrito, que es, ojo, porque así como la música nos conecta con esa sabiduría de la naturaleza, con esa voluntad, con ese lenguaje universal, tampoco podemos hacer que eso que aprendemos en nuestro diálogo interior, poder transmitirlo constantemente a los demás, sino que es algo sagrado, entre comillas, que hay que guardarse uno mismo. ¿Por qué? Porque Zaratustra, en los distintos conceptos que va transmitiendo, que son el de muerte de Dios con respecto al nihilismo, después está el tema de la voluntad de poder, el superhombre, que yo suelo traducir como ultrahombre, después está el tema de la voluntad de poder y finalmente el eterno retorno. En esa profundidad psicológica, pensemos que en la superficie se maneja esta idea de, bueno, nos reímos de que vos estás anunciando que Dios ha muerto y que venís incluso luego de la muerte de Dios a querer anunciar al superhombre, a que es momento de llevar a cabo un cambio cualitativo en la forma de ser del ser humano, de comportarse el ser humano consigo mismo, de comportarse el ser humano con otros seres humanos y también del ser humano con la naturaleza. ¿Sí? Porque, ojo, en esas burlas que recibe, en esa descalificación que recibe el personaje de Zaratustra, como reciben descalificaciones y burlas tantos personajes de Dostoyevsky, dice, el eterno retorno es algo que le enseña la naturaleza a Zaratustra, no que Zaratustra enseña a los demás. ¿Qué es lo que le pesa a Zaratustra a lo largo de todo su camino? Dice que él tiene que asumir que es el maestro del eterno retorno, que es el que tiene que enseñar el eterno retorno, pero no lo enseña. A él se lo enseñan los animales, se le enseña la naturaleza. Y cuando habla y cuando le pesa hablar sobre el eterno retorno, que es el peso más abismal, dice Nietzsche, de su teoría, dice, generalmente en Zaratustra aparece la siguiente frase, cuando se habla del eterno retorno, dice, y Zaratustra le habló entonces a su corazón. Ojo, porque ahí aparece nuevamente esta cuestión psicológica, ¿no? Esta suerte de pedagogía y de cambio de cómo tengo que hablar, ¿no? Porque aparece esta cuestión, ¿no? Pero yo estoy hablándoles en el mercado de que Dios ha muerto y que estos valores y que es el último instante en que podemos plantar una semilla y puede crecer algo distinto. Y se ríe y me descalifica. Entonces ahí hay un cambio pedagógico, un cambio en el mensaje, un cambio en el modo de accionar. Que decir, bueno, si quiero realmente llegar a ser el que tengo que ser, que es este maestro del eterno retorno de los mismos, ¿no? En este mensaje decir, bueno, realmente hay un instante que tiene que ver también con este instante de juego, con este instante de arrojo, con ese instante en que en el presente, justamente instante, como lo hablamos en algún momento ya, este instante en el que pasado, presente y futuro se unifican, ¿no?
y que ese instante es ese pasaje de tiempo a eternidad. Sí, bueno, ese eterno retorno, ese Zaratustra hablándole a su corazón, que está mostrando, decir, bueno, hubo un instante realmente en el que has sido feliz, en el que has accedido del tiempo a la eternidad, y que ese instante valga pasar por todo lo que pasaste para volver a ese momento, a ese segundo. ¿Lo vale? ¿Hay algo que vos digas, bueno, si yo por esto lo asumo nuevamente? Entonces decir, bueno, el que ese daemon, ese demonio, que después también obviamente esa palabra griega que tiene que ver con eudaimonía, ¿no? Con la felicidad. ¿Sí? Ese personaje que apareciera y te dijera, bueno, volverías a vivir una y mil veces más por toda la eternidad, eso cíclico, ¿sí? ¿Es un demonio? ¿Es alguien malvado? ¿O realmente le agradecerías por permitirte volver a la vivencia de ese instante? Entonces dices a Zaratustra, no, bueno, la muerte de Dios, me burla, recibo carcajada, descalificación. La voluntad de poder ya se lo enseña no al mercado en general, sino a unos pocos. A ciertos seguidores que incluso Zaratustra le dice, si me quieren encontrar, piérdanme. Y piérdanse primero ustedes mismos, ¿no? Y después, ya el eterno retorno directamente es un diálogo de él con los animales, de él consigo mismo. Es bastante interesante cómo va también en esta muestra de intensificación de los conceptos y de la profundidad e importancia que tienen los conceptos en la teoría de Nietzsche, cómo van avanzando, cómo van cambiando a quién se lo explico, a quién se lo comparto, a quién se lo enseño y quién me enseña a mí. ¿Y cuál es el momento indicado entonces para compartir ese mensaje? En todo caso, si Zaratustra termina en un fracaso, ahí reside también el éxito. En poder comprender cuál es el tiempo o qué tiempo requiere poder llegar a ser el que tiene que ser. Y cómo en esa soledad, en esa retirada, en ese alejamiento, también implica una suerte de muestra de madurez. Y como mencionábamos, en esta idea también de lo polifónico y de las distintas voces, en un momento aparece la imagen de un enano que se le cuelga del hombro y que le dice todo lo recto, que discuten sobre el tiempo, y que muestra, dice, bueno, todo un camino recto, y el otro dice, todo lo recto miente, y esta vuelta sobre todo a la contemplación de la naturaleza, a lo cíclico, a la concepción griega de tiempo. ¿Sí? Bueno, ahí también, ¿por qué empatizamos con Zaratustra y no con ese enano de la pesadez, ese espíritu de la pesadez que se le cuelga a Zaratustra del hombro y que intenta ahí retenerlo, no impedirle que suba, que se eleve, que es un espíritu libre? Y ahí está figurado el espíritu de la pesadez, pero sin embargo el propio Zaratustra, o sea, Zaratustra mismo, en esta idea polifónica, si se quiere, de Bakhtin, encarna un espíritu de la pesadez y un espíritu libre al mismo tiempo. Nosotros mismos somos espíritu libre para algunas cosas y espíritu de la pesadez para muchísimas otras. Entonces, muestra Nietzsche esta tensión psicológica, esta tensión entre lo superficial y lo profundo, entre esa autenticidad o propiedad de la que puede hablar Heidegger, como diciendo, bueno, sí, finalmente en todo caso lo que nos permite la filosofía es que cuando se nos cruza por la cabeza esta idea de nuestra posibilidad más propia de ser para la muerte, es que podamos sostenernos en esa pregunta filosófica. Es decir, bueno, adentrarnos en cursos sobre filosofía, sobre psicología, estas cuestiones existenciales, y bueno, lo que nos permite cierta idea crítica, cierto pensamiento crítico en el cual nosotros podemos preguntar
sobre el fundamento, sobre el porqué de ciertas cosas que nos parecen que por costumbre las damos por sentadas y no las cuestionamos, y al mismo momento que podemos cuestionarlo, sostenernos en ese cuestionamiento y preguntarnos por eso. Y después sí, dice, ¿no? Volver a ese estado de impropiedad, ese estado de enajenamiento en el cual nos movemos, ¿no? Porque si tomo el colectivo o no lo tomo, lo pierdo. Entonces, si no me pregunto, lo corro y lo tomo, ¿no? Es esta idea que también, obviamente, Sartre, por ejemplo, en el ser y la nada, aparece, ¿no? Estas cuestiones ahí. Después, como también, si no quiero ver las cosas, si no quiero reconocerlas, y me apoyo en una fe, me apoyo en una ley, me apoyo en un derecho, me apoyo en cierta creencia, dice, bueno, Sartre dice, ahí actuamos con mala fe, ¿no? Nos escudamos en ciertas cosas, nos escudamos en un otro para no asumir nuestra propia responsabilidad. Por eso Kierkegaard, ese padre del existencialismo, dice, tenemos que aprender a angustiarnos, ¿no? Y a llevar nuestra propia angustia. Dice, si en ningún momento nos hubiéramos angustiado, entonces no vivimos, no existimos en ningún momento. Nos pasamos todo el tiempo en ese plano de la impropiedad. Por eso también este retiro constante de Zaratustra hacia la idea de poder contactar nuevamente con la naturaleza y darle lugar a ese eterno retorno. Bien, entonces habíamos hablado, dice, bueno, aparece esta idea también del aventurero, de la expedición de los mares, de aquel mundo interior que se llama hombre, todo esto, ¿no? Que tiene que ver con el mar. En esa cita, con la figura del espíritu libre, sobre todo tiene que ver incluso con esta corriente y esta influencia romántica que aparece en Humano demasiado humano. Y bueno, las acciones buenas son acciones malas sublimadas. Es como decir, bueno, algo muy característico en Nietzsche y que aparece también en las novelas de Dostoyevsky es esta idea de ojo con aquello, esta frase, ¿no? Es decir, bueno, cuando la limosna es grande hasta el santo desconfía, es decir, ojo con aquellos que tienen demasiadas buenas acciones. Y aparece mucho con esos personajes que tienen esa suspicacia de los buenos modales y los gestos con todos, ¿qué intenciones guarda ahí? ¿No? Es algo que es interesante y es súper actual también de las novelas de Dostoyevsky, ¿no? Cómo muestra esas carreras que tienen algunos individuos por trepar a toda costa, ¿no? Y que obviamente comprenden muy bien cómo es el manejo de todo ese sistema burocrático y ese sistema social. Entonces Nietzsche, en esos estudios psicológicos, retomando incluso en los fragmentos póstumos todas estas cuestiones de las novelas de Dostoyevsky, dice, ojo, porque esas acciones buenas, dice, o es un sujeto altamente congestionado por una represión de esos mandatos y esos valores sociales, o tiene otras intenciones que están de alguna manera pulsando por debajo. Y sea cual fuera el motivo, algo que es interesante va a decir, ojo, porque hablando del tema de la voluntad de poder son dos cuestiones centrales. Primero, lo que podemos denominar como cierta fuerza, cierta voluntad, cierto impulso por conservar la vida, pero al mismo tiempo, dice Nietzsche, y en esto está discutiendo con Darwin y con todas las teorías evolucionistas de la época, no es que se le ocurrió de la nada, de hecho el tema de las voluntades ya aparece en la filosofía moderna, de las mónadas de Leibniz, aparece en Schelling,
en las investigaciones sobre la esencia de la libertad humana, lo encontramos de hecho en el título de la obra máxima de Schopenhauer, que es El mundo como voluntad y representación. Entonces esta voluntad, esta fuerza es conservar la vida, pero al mismo tiempo va a decir, ojo, porque conservar la vida implica avanzar también. Querer incrementar esa vitalidad, querer incrementar esa fuerza, porque lo que el deseo quiere desear, la vida quiere incrementar la vida, porque es una vida es una lucha y una tensión frente a salud y enfermedad. Entonces, frente a esa enfermedad, la vida quiere anteponerse, quiere mostrar esa vitalidad, quiere mostrar ese rasgo de fuerza, quiere mostrar esta idea también de apetito, ¿no? Decir, bueno, cuando nos sentimos mal, cuando estamos enfermos, es esa pérdida de apetito, es decir, que no queremos comer. Decir, bueno, eso ya muestra que te sentís mal, que algo no anda bien. Entonces, y de hecho pasa lo siguiente, ¿no? En esta crítica frente a la voluntad, es decir, bueno, ¿por qué esas especies en realidad, donde habla Darwin de la conservación de las especies, dice, no es que son los más aptos los que sobreviven, no es que es el mejor espécimen de determinada especie la que sobrevive porque es el más apto, sino porque es el que menos arriesga, dice. Son los que más tratan de adaptarse a las condiciones del ambiente para poder sobrevivir y se mantienen en conjunto. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Y como a veces también se usa este paralogismo de decir, bueno, cae el avión en el medio de la montaña y decir, bueno, si nos quedamos a esperar a que nos rescaten, nos morimos congelados, morimos de hambre, lo que sea. Decir, bueno, finalmente los que terminan rescatando a todo el grupo son los que dicen, no, bueno, arrancamos a caminar y vemos a dónde llegamos, si llegamos a algún lado. Entonces, ahí está esa contraposición y esa lucha también, esa pugna entre Nietzsche y la teoría de Darwin. ¿Sí? No es por conservación. ¿Sí? Está bien. Conservar la vida implica al mismo tiempo querer incrementar esa vitalidad, ir por algo nuevo, asumir el riesgo. Y en esas buenas acciones, en esas malas acciones sublimadas, lo que implica ahí es decir, bueno, no asumir riesgo y limitarte todo el tiempo a esas estructuras y esos mandatos implica o termina conduciendo, dice Nietzsche, al resentimiento, a una voluntad de poder que en vez de aumentar la vida o de incrementar la vida, termina renegando sobre la vida de uno y al mismo tiempo intentando afectar la vida de los demás seres humanos. Y eso va a decir, por ejemplo, bueno, por algo Nietzsche se desprende de Dostoyevsky en esta idea del cristianismo y de la religión, ¿no? Va a decir, bueno, si alguien nos muestra, o sea, las personas de rebaño, de esa moral de rebaño que no es una moral aristocrática de espíritu libre y demás, va a decir, bueno, incluso el pastor, en esta psicología que hace con los individuos, va a decir, bueno, es una voluntad de poder y es fuerte porque atrae gente, pero es una voluntad de poder que enseña resentimiento, que enseña negación de la vida. ¿Por qué te están hablando, dice Nietzsche, de un más allá, de un paraíso, de un Dios que no está acá en la tierra? Cuando dice, lo que nosotros primero tenemos contacto, de lo primero que nosotros tenemos conocimiento es nuestro cuerpo, de ese dolor, de ese sufrimiento, de esas emociones, de esas alegrías, que por lo sensible, ¿no? Por el cuerpo, pasan por ahí. Dice, ¿por qué caminan con cabeza gacha, con pies pesados, arrastrando esas cadenas? Hablando todo el tiempo de la culpa, de esa deuda que no se puede pagar, de esa vida en un paraíso, de esa vida más allá, después de estas promesas. Como diciendo, bueno, ¿y el cuerpo ahora qué?
Por eso esa figura del espíritu libre trae toda una conducta que tiene que ver con una psicología, con una fisiología que arrastra como estandarte el tema del juego, de la risa, de la danza. Entonces, sí, bueno, como toda una pedagogía de tratar de relacionarte con vos mismo y relacionarte con el mundo de una manera distinta, en la que esa voluntad de poder no sea una voluntad de nada, una voluntad en la que vos intentes, porque aparece esta crítica también a Schopenhauer, ¿no? Donde dice, bueno, vivir implica desear y esta falta de obtener el objeto de deseo implica sufrimiento, sufrir es inevitable, entonces lo que hay que hacer es apagar esta voluntad de deseo, ¿no? Y tener una voluntad de nada. Esta religión también que lo toma obviamente de Oriente, ¿no? Del budismo, el orientalismo que tiene la filosofía de Schopenhauer. Y Nietzsche dice, no, pero si la vida no implica justamente eso. O sea, al contrario, hay que ir por esos deseos. Obviamente, con esta voluntad de poder que implica una dominación de uno mismo también, ¿no? De saber y aprender a encauzar esos deseos. ¿Sí? Esto después, como también mencionábamos antes, en Vigilar y Castigar, Foucault lo ve muy bien, ¿no? Esta idea de la educación corporal. Hay una película muy interesante también que, dos al menos, por ejemplo, hay una, se llama 5 minutos, que es una muchacha que está en una prisión y toca el piano, y obviamente muestran toda una suerte de educación y un respeto frente al instrumento, y cómo es toda una modalidad y todo un ejercicio corporal con respecto a esa actitud a tocar el piano. Son un montón de elementos, esta actitud frente a la mesa de juego, ¿no? Que hablábamos antes, en el casino. Mantener cierta corporalidad, cierta actitud gestual, que va más allá o que trasciende un poco más al mero acto de tocar el piano o al mero acto de, no importa, si yo vengo acá a jugar al casino, ¿qué importa esos modales, esa actitud? Y la otra también es una que se llama Full Metal Jacket, me parece que es, no sé cómo lo traducen acá, bueno, es una película de Stanley Kubrick y aparece, ¿no? Todos soldados antes de ir a la guerra, como hay todo un ejercicio corporal y todo eso implica la eliminación de la imaginación, la eliminación de la fantasía, la imaginación de los instintos, la eliminación de tu propio pensamiento y de tus propias ideas, en pos de ¿qué? De responder a normas y reglas establecidas. Y si, bueno, no importa lo que vos creas, lo que vos pienses, ¿no? ¿Sí? Responder a estas cuestiones. ¿Sí? Bueno, ¿y por qué después viene actos como querer lastimarse el propio cuerpo, como pasa en la película de La pianista, o querer, no sé, suicidarse, ¿no? Como pasa en la película de Stanley Kubrick? ¿Por qué? Está bien, hay un manejo y un control desde la parte superficial y esa parte social psicológica. ¿Y pero qué pasa en todo ese mar interior de esos personajes? Por eso esa discusión, esos diálogos que lleva Dostoyevsky en las novelas son tremendos. O sea, es lo que termina de alguna manera también en el lector provocando todas esas, involucrarse con determinados personajes, con determinada postura. Después en Zaratustra aparece, ¿no? Como esta idea de Zaratustra psicólogo, y aparecen ciertas descripciones de los personajes, el tema de los hombres o los seres humanos que son gusanos, que son venenosos, que son aduladores, que son gimoteadores, cobardes, pequeños, ¿no? Esta distinción de Raskolnikov entre seres humanos napoleónicos y seres humanos que no son ni un mero piojo.
Y dice, bueno, en este rasgo, esa cita que está ahí, ¿no? En este rasgo de las personas que tienen una voluntad de poder resentida, dice, te castigan por todas tus virtudes, solo te perdonan en verdad tus errores, dice Zaratustra. Mientras a vos te va mal, dice, todos te acompañan, todos están ahí. No es como nosotros en realidad creeríamos decir, bueno, cuando te va mal, no queda nadie. No, sí, están todos, porque ahí se regocijan en ese dolor, dice Zaratustra. Ojo, lo que no quieren en realidad es que a vos te vaya bien. Dice, por eso insiste también este Zaratustra en decir, bueno, hoy disculpen o no disculpen, pero yo en esta pared voy a dibujar y pintar mi felicidad. Como diciendo, bueno, dice, lo que en realidad molesta es eso. Dice que uno, y tiene que ver con esta crítica social, cultural, a partir y arraigada fuertemente con el tema del cristianismo, con esta idea de somos todos ovejas, ¿no? Y esta idea de la igualdad, ni siquiera equidad, ¿no? Una igualdad de condiciones para todos. Y que ninguna oveja se crea más que la otra, ¿no? Por eso a Nietzsche tampoco no lo quiere nadie. Y no se enseña mucho. Después sigue avanzando con estas cuestiones. Ahí ya fuimos pasando de las primeras obras también a la filosofía de Zaratustra. Y después sigue, ¿no? Más allá del bien y el mal, una psicología permanente, dice Nietzsche como crítica, que la psicología permanece estancada en juicios y recelos morales, que nadie hasta el momento se ha aventurado a la profundidad. Bueno, esto también tiene que ver con cierto ego de los filósofos. Y dice, bueno, todos nuestros motivos conscientes son fenómenos superficiales. Tras esa conciencia, tras esa superficie, se halla una lucha en nuestros impulsos y estados, una lucha por el dominio. Después dice, la condición de existencia de las personas buenas es la mentira. Insiste todo el tiempo en que vale más la mentira, vale más el arte que la mera verdad, dice Nietzsche, ¿no? Sobre todo si ese arte lo que permite es vivir, incrementar la vitalidad, incrementar ese impulso para la vida. Ya lo dice el nacimiento de la tragedia, ¿no? Dice, algo que hay que reconocerle a los griegos es esa fuerza estética de crear dioses con envidia, con recelo, con todas las características que tienen los seres humanos, ponerlos, no en un más allá, sino plantarlos en la tierra y de alguna manera justificar nuestros errores, justificar nuestros pecados y decir, bueno, los dioses también cometían esto y lo otro, entonces, bueno, ¿qué me van a decir a mí? Si Apolo, si Zeus, si Afrodita, el que fuera, Ares también tenía todas esas malas costumbres, por denominarlo de alguna manera. Entonces, dice, bueno, de ahí arraigan y generan un cierto impulso, cierta vitalidad en los seres humanos. No es ese Dios que está afuera y que te castiga, ¿no? Y que te controla todo. Por eso esa creación de dioses, ese panteón de dioses responde a una idea estética, artística, religiosa. Después, bueno, aparece también, ¿no? Esto como en el fondo, el tema de la mentira, que después Sloterdijk, un filósofo contemporáneo, va a decir, bueno, se pasa de la hipocresía al cinismo. Ya ni siquiera se dice una cosa y se hace otra, sino que terminamos, sobre todo en política, dice, ¿no? Terminamos erigiendo tantos ídolos que lo que termina sucediendo es, pasamos de la hipocresía al cinismo. Ya nos mienten en la cara y hay tanto fanatismo, hay tanta idolatría que terminamos comprando igual esos discursos. Y no nos abrimos al diálogo, ¿no? Todo esto tiene que ver ya con el pasar de la mentira a la hipocresía y la hipocresía al cinismo. Esto va ahí como una mirada un poco más actualizada del pensamiento de Nietzsche. Que dice también una frase que retoma mucho un pensador esloveno que es Slavoj Žižek, que lo retoma de Sloterdijk, y dice, bueno, antes no sabíamos lo que hacíamos y lo hacíamos. Ahora sabemos lo que hacemos y aún así lo hacemos.
¿no? Este pasaje también de la hipocresía al cinismo. Y después dice, bueno, es la creencia, no quiere decir no querer saber lo que es verdad, es una suerte también de actitud, una inversión de los valores, por esta cuestión de, dice Nietzsche, una voluntad de poder resentir, una voluntad de poder débil, pone lo malo como bueno. Si el triunfar, si ser orgulloso, si tener reconocimiento, si querer esforzarse, esmerarse y distinguirse, requiere fuerza, requiere voluntad, requiere constancia, dice, eso lo logran unos pocos, y como esos pocos se distinguen del resto, dice, bueno, hay una inversión moral, ese está mal, ese es un egoísta, ese hay que descalificarlo, ese hay que traerlo nuevamente y posicionarlo frente a este rebaño, ¿no? La mentira más habitual es como la que uno se miente a sí mismo, ¿no? Dice, bueno, tiene que ver, bueno, ¿para qué utilizás esa mentira también? De mentirte a vos mismo, en el sentido de me engaño y me creo una ficción para poder avanzar, para poder elevarme, para poder tener esa suerte de autoestima y esa creatividad, o me engaño con cierta vanidad y digo, no, bueno, Rafael y Miguel Ángel, hay uno solo, son genios y yo no puedo alcanzar eso. No puedo escribir un libro como el que escribió Nietzsche porque, bueno, Nietzsche era un genio, era una persona dotada, o no puedo bailar como baila determinado artista porque esos son genios, entonces me engaño por vanidad, ¿no? Tiene que ver con la costumbre, con la comodidad, con querer mantenerse en un suelo firme y no tomar ciertos riesgos, y después, bueno, aparece de nuevo, ¿no? Todo el tema del sueño. Dice, bueno, cómo una orquesta de teatro va dirigiendo nuestros sueños y cómo qué influencia van a tener esos sueños en todo caso con nuestra realidad. Y cuestión que aparece ya también en textos finales como el Anticristo, pero también ya aparecía en la figura de Apolo del nacimiento de la tragedia. Entonces esa problemática del sueño, que en principio era metafísica y después termina siendo más psicológica, fisiológica, va a aparecer también y va a continuar hacia el final. Bueno, nos quedan unos minutitos por si hay alguna pregunta, duda, sugerencia, algún tema también que quieran tratar para la última clase. Dejamos estos minutos así para abrirlo.